En el fútbol mexicano, un error arbitral puede cambiar un partido entero, eliminar a un club o decidir una final. Pero existe otra jugada que casi nunca aparece en la repetición, lo que ocurre después, cuando un entrenador o un futbolista se sienta frente a los micrófonos y dice que el árbitro se equivocó. En la cancha, protestar puede costar una tarjeta amarilla, sí. Fuera de ella, una frase puede activar una multa de cientos de miles de pesos y en ciertos casos hasta una suspensión. El castigo no depende únicamente de insultar. El reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol también contempla las críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y el VAR. La pregunta es incómoda. ¿Estas reglas preservan el respeto y evitan presiones indebidas o funcionan como un mecanismo para desalentar cualquier cuestionamiento público? ¿Cuánto cuesta decir lo que todos vieron en la repetición? El punto de partida está en el propio reglamento. En mayo del 2024, después del partido entre Pumas y Cruz Azul por los cuartos de final del Clausura, la comisión disciplinaria anunció una sanción económica contra Gustavo Lema, entonces entrenador de Universidad Nacional. El comunicado reprodujo el artículo 71, inciso D. Cualquier jugador, integrante del cuerpo técnico u oficial que realice, por medios de comunicación o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje o el VAR, puede ser sancionado. El rango publicado era de 3.000 a 6.000 unidades de medida y actualización. Además, la posibilidad de imponer un partido de suspensión. Con el valor diario de la UMA en 2024, el público conoce la existencia del castigo, pero no siempre sabe cuánto pagó el protagonista, qué criterio se utilizó para fijar la suma, ni siquiera por qué un caso merece el mínimo y otro caso merece el máximo. A esto se suma el apéndice de declaraciones públicas. En enero del 2024, la Federación Mexicana de Fútbol sancionó al director deportivo de Juárez, Humberto Valdés, por una publicación en redes sociales. El texto citado ordenaba abstenerse de juicios públicos que desacreditaran o desprestigiaran a árbitros, comisarios, órganos de gobiernos o afiliados de la federación. Pocos personajes ayudan a entender mejor el sistema que Miguel Herrera. En noviembre del 2023, como entrenador de Xolos de Tijuana, perdió 3-0 frente al América en la jornada 16 de la apertura. En la conferencia posterior, cuestionó la congruencia del árbitro y afirmó que la expulsión había desajustado el partido. La comisión disciplinaria concluyó que sus declaraciones transgredieron el artículo 71 y le impuso una sanción económica. Además, advirtió que una nueva conducta similar podría producir un castigo más severo. El monto no fue divulgado en el comunicado. No era la primera vez que Herrera quedaba bajo la lupa. En julio del 2022, tanto él, entonces técnico de Tigres, como Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Monterrey, fueron multados después de criticar decisiones arbitrales en la primera jornada de la apertura. Para Aldo de Nigris, auxiliar de Rayados, se le añadió un partido de suspensión por el uso de redes sociales. El historial muestra algo importante. La reincidencia no solo aumenta el riesgo económico, también genera autocensura. Los entrenadores aprenden a hablar con códigos. No quiero opinar porque me multan. Ustedes vieron la repetición. Prefiero no meterme en problemas. El silencio se vuelve parte de la conferencia. El 29 de abril del 2024, Guillermo Almada realizó declaraciones contra la Liga MX. 3 días después, tras el play-in entre Pachuca y Pumas, Eric Sánchez publicó un mensaje que, según la comisión disciplinaria, puso en entredicho la honorabilidad del desempeño arbitral. El 3 de mayo, la Federación Mexicana de Fútbol informó que ambos serían sancionados económicamente. El comunicado citó el artículo 71, críticas o comentarios negativos sobre arbitraje y VAR. Otra vez, la cifra quedó fuera del documento público. 9 días más tarde, el 12 de mayo, Pumas fue eliminado por Cruz Azul. Gustavo Lema cuestionó el arbitraje en conferencia. El 14 de mayo llegó el comunicado. Multa económica por transgredir el mismo artículo y advertencia de sanciones más severas si se repetía la conducta. En menos de 2 semanas, un entrenador, un jugador
y otro entrenador fueron castigados por el contenido de sus declaraciones. El mensaje institucional era claro: el debate arbitral podía realizarse en programas, en redes y tribunas, pero los protagonistas sujetos al reglamento enfrentaban un costo directo por participar en él. Esta asimetría alimenta la controversia. Un comentarista puede decir que un árbitro tuvo una actuación desastrosa. Un futbolista que estuvo en el campo puede ser multado por expresar una idea parecida. La liga sostiene que los afiliados tienen responsabilidades especiales. Los críticos responden que quienes conocen mejor el juego son precisamente quienes menos libertad tienen para describirlo. El alcance del reglamento no se limita a personas. El 1 de abril del 2023, después de un partido entre América y León, la cuenta oficial del Club León publicó mensajes relacionados con lo ocurrido. La comisión disciplinaria abrió un expediente y el 4 de abril notificó una sanción económica al club por infringir los artículos del apéndice de declaraciones públicas. La regla prohibía declaraciones que implicaran daño, menosprecio, difamación o agravio contra la Federación Mexicana de Fútbol, clubes, jugadores, cuerpo técnicos, árbitros, directivos u oficiales. La sanción mostró que el control no termina en la sala de prensa, también alcanza las cuentas institucionales y, por extensión, a los equipos de comunicación que administran las redes de los clubes. En octubre del 2023, Jonathan Dos Santos fue sancionado por declaraciones posteriores a la jornada 14. La resolución volvió a citar la obligación de conducirse con respeto, prudencia, honestidad y claridad, así como la prohibición de juicios públicos destinados a desacreditar a integrantes del sistema federativo. La consecuencia es una comunicación cada vez más calculada. Antes de publicar, clubes y jugadores deben pensar no solo en la reputación o en la reacción del público, sino en la interpretación jurídica que hará la comisión disciplinaria. Para analizar el tema con seriedad, hay que separar distintas conductas. No toda multa relacionada con una conferencia de prensa es una sanción por criticar al árbitro. Existen castigos por insultos, por gestos obscenos, por amenazas, por discriminación y también por agresiones. Confundirlos debilita cualquier investigación. En marzo del 2017, Miguel Herrera recibió 3 partidos y una multa por faltar el respeto o insultar al público durante su etapa en Tijuana. Esa sanción se sumó a otros castigos por protestas constantes y faltas de respeto a oficiales del encuentro. El expediente no era simplemente una opinión técnica sobre una decisión arbitral. En noviembre del 2021, Ricardo Ferretti fue suspendido 3 partidos y multado por expresiones consideradas discriminatorias después de un Tigres contra Juárez. Tampoco se trató de una crítica arbitral. Y en febrero del 2017, tras incidentes en Veracruz, Ferretti fue castigado por amenazas y por empujar a un oficial. Esta distinción importa. Una liga tiene razones legítimas para sancionar discriminación, amenazas, agresiones, sí. El debate más delicado comienza cuando la conducta castigada es una evaluación negativa del arbitraje o del VAR, expresada en este caso sin violencia y en el marco de una conferencia profesional. ¿Por qué existe una regla tan estricta? La defensa institucional tiene varios argumentos. Primero, los árbitros necesitan protección frente a una campaña de presión. Una acusación de corrupción o de favoritismo lanzada por un entrenador puede desencadenar acoso, amenazas, sospechas, todo esto que dañan la competencia. Segundo, los afiliados aceptan el reglamento. No son ciudadanos cualquiera opinando desde afuera, sino participantes de una industria con contratos, con responsabilidades, con canales internos para presentar inconformidades. Desde esta perspectiva, el micrófono no debe reemplazar a los procedimientos formales. Tercero, el arbitraje requiere autoridad. Si cada decisión conduce a ataques públicos de entrenadores y directivos, el entorno puede convertirse en una guerra permanente donde el equipo que más presiona obtiene una ventaja psicológica sobre los árbitros de la siguiente jornada. Estos argumentos no son triviales. En 2017, los árbitros mexicanos realizaron un paro después de considerar insuficientes las sanciones por agresiones contra oficiales. La jornada 10 del Clausura no se disputó. Ese episodio recordó que la protección arbitral no es solamente una cuestión de imagen, también involucra seguridad y condiciones laborales. Pero proteger al árbitro no debería significar blindar sus decisiones de toda crítica. El primer problema es la amplitud del lenguaje, críticas o comentarios negativos. Puede abarcar desde una acusación irresponsable hasta una observación técnica perfectamente razonable. El segundo problema es la falta de transparencia en los montos. Si la comisión anuncia una multa,
pero no explica la cantidad ni los factores utilizados para fijarla, resulta difícil evaluar si existe proporcionalidad y consistencia entre casos. El tercero es la ausencia de una rendición de cuentas equivalente. Los protagonistas son castigados públicamente por hablar, mientras que los errores arbitrales suelen evaluarse de manera interna. A veces un árbitro deja de aparecer durante algunas jornadas, pero no siempre hay una explicación pública detallada sobre la jugada, el diagnóstico y la consecuencia. El cuarto es el efecto inhibidor. Cuando el rango puede superar los 600,000 pesos, no hace falta sancionar a todos. Basta con castigar algunos casos visibles para que el resto entienda el mensaje. El sistema funciona no solo por las multas aplicadas, sino por las declaraciones que nunca llegan a pronunciarse. Hablar de una bóveda secreta de multas es una metáfora poderosa, pero debe utilizarse con precisión. Las reglas no son secretas, están en el reglamento de sanciones. Los comunicados tampoco son clandestinos. La Federación Mexicana de Fútbol los publica. Lo opaco suele ser el dato que más interesa al público, el monto individual y el razonamiento completo. No sabemos, por ejemplo, cuánto pagó exactamente cada entrenador en varios de los expedientes recientes, porque el comunicado se limita a decir sanción económica. Tampoco existe al menos una forma pública y fácilmente consultable, una base consolidada que permita comparar año, persona, declaración, artículo aplicado, monto, reincidencia y resultado de una posible apelación. Esa ausencia crea el terreno perfecto para rumores. Unos hablan de persecución, otros de trato preferencial, pero la solución no debería ser eliminar toda disciplina, sino publicar más información, resoluciones completas, criterios, montos, vías de apelación. La transparencia protegería tanto a los sancionados como a la propia comisión. Una reforma razonable podría distinguir entre 3 niveles. Nivel 1, análisis técnico de una jugada permitido siempre que no atribuya mala fe. Nivel 2, declaraciones imprudentes o ataques personales, sancionados con parámetros claros y proporcionales. Nivel 3, acusaciones de corrupción, amenazas, discriminación o agresiones sometidas a investigaciones y castigos severos. También podría establecerse una audiencia rápida posterior a cada jornada, donde la comisión de árbitros explique las jugadas más relevantes. Si existe una respuesta oficial oportuna, disminuye la necesidad de que entrenadores y jugadores utilicen la conferencia de prensa como único espacio de reclamo. Finalmente, cada sanción económica debería publicarse con una cifra de motivación. La transparencia no debilita la autoridad, la vuelve defendible. Un reglamento respetado no es aquel que nadie cuestiona, sino aquel cuyas decisiones pueden explicarse y compararse. En la Liga MX, hablar del arbitraje tiene un precio. El reglamento es público, las sanciones existen y los casos están documentados. Lo que permanece parcialmente oculto son los montos individuales y los criterios que convierten una frase en una multa de cientos de miles de pesos o una multa que es más baja. Para la Federación, la regla protege la honorabilidad y evita presiones. Para sus críticos, produce autocensura y reduce la rendición de cuentas. Ambas preocupaciones son reales. El arbitraje necesita respeto y seguridad, sí, pero también necesita evaluación, necesita explicación y necesita transparencia. La pregunta final no es si un entrenador tiene derecho a insultar a un árbitro. No lo tiene. La pregunta es otra. ¿Debe pagar una fortuna por describir con argumentos una decisión que considera equivocada? Porque cuando una liga puede sancionar una opinión sin publicar cuánto cobró ni cómo calculó el castigo, el verdadero poder no está solamente en el silbato, también está en decidir quién puede hablar después del partido.